Unreal Engine 5 es una cagada. Because this game is one of the ugliest games I have ever laid my eyes on. It felt disgusting. It really did. The game was stuttering, the game was hitching. Enormes problemas de rendimiento, caídas de fotogramas por segundo, cuelgues, problemas en las transiciones de cinemática a gameplay. Unreal Engine es un motor que está roto. Cada juego que sale hecho con él termina decepcionando, ya sea por sus problemas de rendimiento, sus bugs o directamente crasheos. El nuevo Metal Gear, el Borderlands 4, el Silent Hill 2 solo son algunos ejemplos de juegos que salieron con una calidad cuestionable. Y no solo es eso, ponte a comparar visualmente los juegos que están hechos con Unreal. Es que prácticamente todos son iguales, repetitivos, realistas, pero sin alma, en el que apenas puedes saber qué juego es cuál. Es más, mientras te he estado contando esto, te he enseñado gameplay de 3 juegos distintos hechos con Unreal y ni te habrás dado cuenta. Pero entonces, ¿por qué los estudios siguen apostando por él? Quiero decir, saben lo que hacen, o deberían. Y al final del día son una empresa y las empresas buscan sacar el máximo beneficio. Por alguna razón piensan que este motor, a pesar de tener todas sus carencias, les puede salir rentable. O eso parece. Es más, también hay juegos que prácticamente no tienen fallos, que funcionan bastante bien. El Fortnite, el Hellblade 2, el Tekken 8, el Sea of Thieves, por lo que sí que es posible hacer juegos optimizados. Entonces, ¿por qué hay otros que funcionan tan mal? Mucho se ha tachado a Unreal, pero dentro de la industria también han ocurrido desgracias con motores que son propios de los estudios y que cuando estos juegos han salido rotos, nadie ha ido a atacar a sus motores como se ha hecho con el de Epic Games. El único ejemplo que se me ocurre es el Creation Engine de Bethesda y aún así no se ha llevado tanta cantidad de hate si comparamos. Hace relativamente poco, Hideo Kojima ha anunciado que para su nuevo videojuego, la reskin de la demo de PT va a utilizar este motor tan infame, Hideo Kojima, el autor de sagas como Metal Gear o Death Stranding, que para este último juego ya tenía su propio motor y aún así ha decidido echarlo para un lado y utilizar el Unreal. Hay cabos sin atar y agujeros en todas estas ideas sobre que Unreal Engine es el apocalipsis y el meteorito que va a caer para deshacerse de toda la industria de los videojuegos. The game was stuttering, the game was hitching. Realistically, in most cases, I just usually skipped the driving because honestly it was the worst experience of the Ya habrás game. visto muchos vídeos por ahí sobre razones de por qué esto no es así o si es así, explicando cómo funciona el motor, qué beneficios trae o qué contratiempos tiene. Este vídeo no pretende hacer lo mismo, aunque sí que considero que son temas importantes. Creo que puedo aportar mi granito de arena a esta conversación desde un punto de vista diferente. Al estar dentro de la industria he trabajado bastante con este motor, tanto con la versión básica como con la modificada y adaptada por el estudio en el que estaba. También he hablado con mucha gente de otros estudios, además de tener amigos cercanos que me han contado sus experiencias con motores in-house, como puede ser el CryEngine de Crytek o el Forza Tech de Forza Horizon, entre otros. Gracias a todos estos testimonios y experiencias tangibles, en este vídeo veremos la relación que tienen estos motores con los estudios de videojuegos, qué importancia juegan en sus desarrollos y por qué realmente no es tan importante la calidad o la fama del motor, sino la finalidad con la que se usa. Sobre la lógica tras la decisión de un estudio en dedicar tiempo y dinero en desarrollar su propio motor y sobre cómo afecta eso a sus videojuegos. Que los motores son solo herramientas. Unreal Engine no hace videojuegos, sino que los hace posibles, y uno de estos motores que ha hecho unos videojuegos muy tochos posibles ha sido el motor de Frostbite de DICE, con videojuegos como Battlefield y Battlefront. Un motor espectacular y precioso que logra hacerte sentir como en una película de acción cuando juegas a sus juegos. Lo que no tanta gente sabe es que este motor, aunque parezca perfecto, le hizo la vida imposible a cientos de desarrolladores cuando DICE se lo cedió a BioWare para que desarrollaran, entre otros, el tan infame Mass Effect Andrómeda. Y es que, indiferentemente de que tengas un estudio con desarrolladores muy buenos, no puedes obligar a un motor de videojuegos que está preparado y hecho para hacer shooters que te haga RPGs. En 2008, EA tenía entre sus manos una joya tecnológica, el motor Frostbite, diseñado por DICE, el estudio detrás de Battlefield. Era rápido, potente y sobre todo espectacular.
En sus juegos, cada explosión, cada trozo de edificio cayendo era una demostración de lo que el futuro de los videojuegos podía ser. Daba mucho gusto jugar a sus videojuegos porque literalmente te sentías como dentro de un campo de batalla. Un motor ambicioso que cumplía con creces lo que se proponía. Frostbite era un espectáculo técnico, el orgullo de EA, su joya tecnológica. Entonces, alguien en una sala de juntas tuvo una idea. Oye, ¿y si todos nuestros videojuegos utilizan Frostbite? Bueno, en teoría suena lógico, ¿no? Menos motores que mantener, menos licencias que tener en cuenta y una programación y documentación unificada entre todos los estudios de EA. Y así fue, decidieron ponerlo en práctica. Su cobaya, BioWare. Era la elección perfecta, ya que tenían titulazos como Mass Effect, Dragon Age y Knights of the Old Republic a sus espaldas. Historias enormes, con decisiones morales, personajes profundos y mundos llenos de matices. En 2011 comenzó el desarrollo de Dragon Age Inquisition. No pasó mucho tiempo hasta que el equipo de desarrollo comenzó a llevarse las manos a la cabeza. Y había razón para ello. Frostbite, sí, es un muy buen motor, pero está diseñado para tanques y balas, para mostrar escenarios con destrucciones de edificios realistas y todo eso en primera persona. Por eso, para cuando salió el Battlefront de 2015, se sentía tan bien, y aparte se parecía mucho al Battlefront, porque básicamente estaba hecho con la misma base, con un motor que DICE llevaba tiempo perfeccionando. Pero lo que no tenía Frostbite eran herramientas para diálogos, sistemas de inventario, ni físicas pensadas para animaciones narrativas, ni cámaras para conversaciones, ni scripts elaborados para cinemáticas, ni muchas más otras cosas, porque cuando se desarrollaba este motor para el Battlefield, ¿qué sentido tenía gastar recursos y tiempos para programar todo eso si el juego no lo utilizaría? A EA eso le daba igual. Ya había una deadline establecida y BioWare tenía que cumplirla. Así que el estudio se puso a crearlo todo desde cero. ¿Querías una conversación entre personajes? Había que programar el sistema entero. ¿Querías una cámara que siguiera una escena? Había que inventarla. ¿Querías un menú, una tienda y una interfaz funcional? Todo requería un parche, una solución improvisada de una herramienta que no existía. Pasaron unos cuantos años de frustración y, contra todo pronóstico, lo consiguieron. Dragon Age Inquisition salió en 2014 y fue un éxito. El juego ganó muchos premios, vendió millones y durante un tiempo parecía que BioWare había conseguido domar el motor. Pero el precio fue altísimo. Crunch, estrés, meses de trabajo perdidos por errores del motor y, lo peor, la sensación de que cada paso hacia adelante costaba 10 hacia atrás. Aún así, EA ya decidió el siguiente paso: Mass Effect Andrómeda. El regreso de una de las sagas más queridas de la historia, pero esta vez con Frostbite, y aquí empezó el verdadero desastre. Andrómeda quería ser aún más grande, un universo abierto, con exploración, decisiones, combate dinámico y animaciones faciales complejas, el tipo de juego que necesita un motor flexible, narrativo y estable. Y como ya sabemos, Frostbite no era nada de eso. La misma historia. El motor no entendía de conversaciones, no podía manejar los mundos abiertos que BioWare soñaba con esta nueva entrega. Cada sistema nuevo, como el jetpack, los planetas, los diálogos y las cámaras, era una pelea constante con el propio motor. Otra vez. Para que te hagas una idea, básicamente con cada actualización de DICE el juego se rompía y tocaba arreglar los bugs que aparecían. Y claro, llegaba un punto en el que habían bugs que nadie sabía cómo solucionar y cuando pedían ayuda nadie respondía. Los ingenieros expertos en Frostbite estaban ocupados desarrollando otros juegos con sus propios problemas y deadlines. Ten en cuenta que BioWare siempre había sido un estudio donde los creativos guiaban el proceso, pero ahora, irónicamente, los creativos no podían ser creativos. Querían contar historias, pero pasaban semanas intentando hacer funcionar las herramientas. En este punto, los programadores no creaban juegos, luchaban contra su propio motor y la desesperación llenaba el estudio. Cuando Andrómeda finalmente salió en 2017, el público vio lo que parecía una broma. Animaciones faciales rígidas, miradas vacías, gestos inhumanos, e Internet hizo lo que hace Internet.
se burló. Memes comenzaron a inundar Twitter, críticas incesantes en YouTube aparecían y las faltas de respeto hacia los desarrolladores en los foros era el pan de cada día. Nada nuevo cuando ocurren este tipo de lanzamientos. Por su parte, los desarrolladores estaban agotados y sobre todo frustrados, ya que sabían perfectamente por qué el juego tenía esos fallos y no podían hacer nada para evitarlo. Imagínate el sentimiento de impotencia que tenían. El juego fue un fracaso y como consecuencia el equipo que estaba a cargo del desarrollo de Anthem fue disuelto. Algunos desarrolladores fueron recolocados y otros simplemente se fueron. BioWare ya no era el mismo estudio. Perdió la credibilidad que tantos años le costó ganarse. Y mientras Andrómeda se hundía en la crítica, BioWare había comenzado a desarrollar otro título. Un juego de ciencia ficción con vuelo libre, mundo compartido y acción cooperativa. Después de toda la frustración y quejas que le llegaron a EA, la empresa decidió escuchar a los trabajadores de BioWare y después de reflexionar un poco, decidieron que para esta nueva IP volverían a utilizar Frostbite. Y de nuevo, la misma historia. El motor se rompía cada semana, cada parche de otro estudio lo hacía inestable, las herramientas fallaban constantemente y los ingenieros de Frostbite estaban ocupados con el FIFA y Battlefield. Otra vez. Cada pequeño logro se sentía como hacer un pozo con una cuchara. Para que te hagas una idea, habían bugs tan profundos que el equipo simplemente decidió ignorarlos. Cuando Anthem salió, fue el golpe final. Prometía ser un universo nuevo, vibrante, que llegó con errores, misiones repetitivas y fallos con las conexiones online, algo que no debería de ocurrir en un juego online. Y como no, la crítica no fue suave. Anthem fue catalogado como uno de los mayores fracasos de la década. Como ves, no todos los motores se adaptan a todos los juegos, ni todas las herramientas se adaptan a todos los equipos. Y lo mismo le pasa a Unreal Engine. Sí, Unreal es un motor enorme. La escala de lo que puede hacer y lo que implica usarlo es impresionante. Está pensado para proyectos masivos, mundos abiertos, físicas complejas, iluminación dinámica, cinemáticas con calidad de cine, todo eso. Lo usan juegos como el Fortnite, Final Fantasy VII Remake o el Senua Saga Hellblade 2, títulos que tienen detrás a cientos de desarrolladores, programadores, artistas técnicos y productores que dedican meses y a veces años a optimizar cada rincón del motor. Y claro, Unreal puede usarse para hacer un juego pequeño, pero puede sentirse como intentar mover un camión de carga para entregar una pizza. Sí, el camión llegará, pero vas a gastar combustible de sobra y el viaje será más lento, más caro y más complicado de lo que imaginabas. Y es que muchos desarrolladores indies lo descubren así. Descargan Unreal porque es gratuito, porque lo usan los grandes estudios, porque los trailers se ven espectaculares, pero después de unas semanas se dan cuenta de que para hacer un pequeño juego de puzzles o plataformas están lidiando con un motor que trae sistemas enteros de físicas avanzadas, renderizado de alta gama y herramientas cinematográficas que jamás van a tocar. Lo mismo le ocurrió a BioWare. Sí, Frostbite tiene un motor de destrucción procedural increíble, pero ¿de qué le sirve eso para hacer un sistema de diálogos? Y ese exceso de potencia, aunque realmente suene muy bien sobre papel, al final del día se traduce en más tiempos de carga, más configuraciones que tienes que tocar y más problemas de rendimiento si no sabes realmente qué es lo que estás haciendo. En otras palabras, Unreal Engine no solo es un motor potente, sino que es un ecosistema entero. Y eso, para estudios indies muy pequeñitos, puede ser más un desafío que una ventaja. Del mismo modo, Unreal tiene su propia manera de trabajar. No es un motor que se amolde a ti, para nada. Eres tú quien tiene que aprender a pensar como él, porque Unreal tiene una personalidad muy marcada. Su lógica visual, su sistema de blueprints, sus materiales basados en nodos, la forma en que maneja la iluminación o los draw calls, todo sigue una estructura muy concreta, y si intentas ir en contra de esa corriente, el motor te frena. Por ejemplo, Unreal apuesta fuerte por el flujo de trabajo visual, los blueprints. Es una herramienta increíble ya que permite a diseñadores sin experiencia en programación crear visualmente sistemas muy complejos, pero a medida que el proyecto crece, los blueprints pueden volverse un laberinto de cables, funciones y eventos que cuesta mantener o depurar. Y si no das el salto a C++, el rendimiento empieza a sufrir. Además, Unreal está optimizado para un tipo de trabajo muy concreto, para estudios que siguen la filosofía de Epic Games, una forma de pensar muy enfocada a la iteración rápida, a creación modular de contenido y al uso muy intensivo de renderizado en tiempo real. Por eso, Fortnite funciona tan bien,
porque justo la hizo Epic Games siguiendo todas estas lógicas del motor. Pero no todos los estudios encajan en ese molde. Algunos llegan con años de experiencia en otros motores, con sus propias herramientas internas, sus propios flujos de trabajo y demás. Y cuando intentan trasladar eso a Unreal, descubren que el motor no se deja moldear tan fácilmente. Pierden tiempo adaptando lo que ya sabían hacer, rehaciendo herramientas, ajustando shaders y optimizando materiales, entre otras muchas cosas. En este punto, ya no están trabajando en su juego, están trabajando para el motor. Y esa es una diferencia enorme. También, cuando trabajas con Unreal Engine, tienes documentación, foros, ejemplos, tutoriales y una comunidad gigante dispuesta a ayudar. Eso es algo que ayuda muchísimo, sin duda, pero hay una línea invisible que no se cruza, y es que no tienes soporte directo de Epic Games. Si tu proyecto tiene un bug interno en el motor, si algo se rompe al compilar, o si la función no funciona como tendría que funcionar, tú no puedes coger el teléfono y simplemente decir, oye, Epic, ayúdame a arreglar esto, por favor. No funciona así. Estás tú solo con tu ingenio. Y a lo mejor, si tienes suerte, también con otros desarrolladores que puede ser que hayan pasado por lo mismo y te pueden ayudar con el problema. Sin embargo, esto para estudios muy grandes puede implicar semanas de bloqueo en el desarrollo. Y para estudios pequeños, o indies, puede suponer la desesperación total. Epic ofrece soporte empresarial, sí, pero a precios altísimos y con condiciones que solo los estudios más grandes pueden permitirse. Los demás dependen del conocimiento compartido en Stack Overflow, foros de Unreal, de YouTube y de mucho ensayo y error. Hideo Kojima, probablemente uno de los nombres más reconocibles del mundo de los videojuegos, teniendo a sus espaldas sagas como el Metal Gear y Death Stranding, creados con motores propios como el Fox Engine y Decima Engine, recientemente ha decidido dar el salto al Unreal Engine para el siguiente título de su estudio, Kojima Productions. I'm back. ¿Pero por qué? Si el Death Stranding ya se veía increíble y el 2 no ha hecho más que mejorar la calidad. Bueno, pues para entender a Kojima necesitamos saber un poquito más de su trayectoria. Kojima empezó en Konami a principios de los años 80. Ahí pasó toda su carrera, creciendo dentro de una compañía que, con el tiempo, se fue transformando en algo mucho más rígido y corporativo. Sus juegos eran éxitos masivos que redefinían los videojuegos con cada lanzamiento, pero a precio de que cada proyecto era una batalla interna. Más ambicioso, más cinematográfico, más caro, cosa que a Konami le empezaba a picar un poco, pero hacía la vista gorda. Lo hacía hasta que llegó el Metal Gear Solid 5, el proyecto más grande de Kojima y el que casi lo destruye. Durante el desarrollo, Kojima y su equipo pasaban jornadas interminables trabajando con el Fox Engine, un motor que él mismo había ayudado a crear. Era un intento de Konami por tener su propio motor multiplataforma, una herramienta que les permitiera competir con gigantes como EA o Ubisoft. Pero ese motor, del mismo modo que era tan potente, también era un gran peso. Un sistema rígido, difícil de adaptar, que suponía constantes quebraderos de cabeza para las ideas narrativas y cinematográficas de Kojima. A esto se le sumaban las tensiones internas por parte de Konami. Reorganizaciones corporativas en la empresa que afectaron al equipo de Kojima, restricciones de recursos y de comunicación para el estudio eran algunos de sus problemas. Además, como empresa, Konami buscaba sacar el mayor beneficio a sus productos y ¿qué mercado mueve mucho dinero? El móvil. La empresa comenzó a centrarse más y más en este mercado, por lo que comenzaba a reducir sus departamentos enfocados a títulos de sobremesa, entre ellos, como no, el de Kojima. Todo esto fue generando cada vez más fricción entre la empresa nipona y Kojima hasta que un día todo explotó. Kojima despedido. Su nombre fue borrado de las portadas y PT, la demo del sucesor espiritual del Silent Hills que prometía muchísimo, fue cancelada. Ese fue el momento en que todo cambió. Kojima dejó de ser el genio de Konami. Nadie sabía lo que iba a pasar. En 2015 fundó su propio estudio, Kojima Productions. Por primera vez era libre. Libre de jefes, libre de ideas ajenas y libre de estructuras que no tienen nada que ver con lo que él quiere hacer. Pero también estaba solo.
El equipo era pequeño, no tenía motor, ni infraestructura, ni financiación, solo tenían un nombre, Hideo Kojima, y ese nombre, en la industria, todavía valía mucho. Y con ese apoyo vino una decisión clave, crear su propio motor desde cero o usar uno existente. Kojima siempre ha sido perfeccionista, pero también sabía que hacer un motor propio podría llevar años. Ya lo había vivido, y él no tenía años. Necesitaba sacar un juego, demostrar que su estudio podía sobrevivir fuera de Konami. Así que hizo algo que casi nadie hace. Viajó personalmente a varios estudios por todo el mundo buscando un motor, hasta que llegó a los Países Bajos, al estudio de Guerrilla Games, los creadores del Horizon Zero Dawn. Allí, el director técnico les mostró el motor Décima, un motor potente, capaz de hacer mundos abiertos, de paisajes infinitos, de luz naturalista y física muy avanzada. Y en un gesto casi impensable en la industria, se lo regalaron. En una entrevista en PlayStation Blog, Hideo Kojima comentó lo siguiente cuando visitó Guerrilla. Nos dieron una caja muy bonita. Dentro había una llave USB con el código fuente del motor. Nosotros no teníamos contrato aún. Se lo entregaron entero. Ese momento marcó el inicio de Death Stranding. Durante años, Kojima trabajó sobre el Décima Engine, adaptándolo a su visión. Era un motor cedido que lo había convertido suyo completamente. Cada sistema, cada textura, cada animación se moldeaba según las necesidades del estudio, y Guerrilla estaba encantada de echar un cable si había incertidumbres en el código. El resultado fue un juego que, independientemente de si te gustó o no, era técnicamente impecable. Un juego que se veía bien y se sentía diferente a cualquier otro. El Décima fue el refugio perfecto. No solo era un motor, era una base segura sobre la cual reconstruir su identidad. Después de haber sido expulsado de Konami, ahora tenía algo suyo. O al menos eso parecía. Fueron pasando los años y poco después de la salida del Death Stranding 2, Kojima anunció su nuevo proyecto. Un proyecto que sorprendió a todos. Esta vez no iba a utilizar el Décima Engine, sino que iba a utilizar el Unreal Engine. Y ahí empezó el debate. ¿Cómo es posible que alguien que luchó tanto por su independencia ahora dé un paso hacia atrás y decida utilizar el motor de otra empresa? ¿No es eso una contradicción? Pero si lo piensas bien, tiene sentido. Kojima ya no tiene que demostrar que sabe hacer un motor, ya lo hizo. Ahora puede dedicar su tiempo en hacer lo que más le gusta: contar historias. Hacer un motor propio implica años de mantenimiento, desarrollo interno, bugs, herramientas, soporte multiplataforma, parches. Cada línea de código, cada actualización de hardware se convierte en un obstáculo, y cada obstáculo es tiempo. Tiempo que Kojima prefiere usar escribiendo historias, diseñando mundos, grabando escenas con actores reales. Tiempo que no quiere perder peleando con herramientas. A sus 60 años, lo que más valora no es el control técnico, sino la libertad creativa. Y esa libertad, paradójicamente, ahora se la da un motor ajeno. Piénsalo de esta forma. Actualmente el motor Décima solo lo sabe usar Kojima Productions y Guerrilla Games, por lo que hay que instruir a cada persona de tu estudio para que entienda y sepa trabajar con su motor. Si quieres trabajar con estudios externos y freelancers alrededor del mundo, supone un inconveniente en términos de aprendizaje, optimización y uso, cosa que no ocurre si se transiciona al Unreal, ya que, bueno, cualquiera lo puede aprender a usar en su casa. De esta manera es muchísimo más fácil contratar talento para el estudio. En un solo movimiento te ahorras un cuello de botella enorme. Esto no solo reduce costos, sino que también permite iteraciones más rápidas en diseño de personajes, cinemáticas y entornos, manteniendo la ambición artística sin comprometer los flujos de desarrollo. Kojima, siempre obsesionado con la narrativa inmersiva, ahora puede aprovecharse de la potente herramienta de MetaHuman de Unreal, herramienta que permite crear personajes digitales realistas con un altísimo nivel de expresiones faciales y animaciones, cosa que le viene como anillo al dedo si quiere transmitir emociones crudas con sus personajes. Kojima nunca fue un ingeniero, fue un narrador, un cinéfilo con la ilusión de unir el cine con el videojuego. Y ahora mismo, con Unreal Engine, puede hacer eso sin que la tecnología le frene. Puede centrarse justo en lo que desea, en lo que quiere. El mensaje. El tío Ben una vez dijo que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. No creo que se refiriera exactamente al Unreal,
pero creo que se puede aplicar también. Hacer un videojuego se basa constantemente en tomar decisiones. Decisiones sobre gameplay, decisiones sobre historia, decisiones sobre dirección artística, pero también decisiones sobre las herramientas que vas a utilizar. Y la elección de qué motor vas a querer utilizar para tu videojuego no es menos importante, porque va a ser la base sobre la que se va a sustentar tu videojuego. Si eres un desarrollador independiente o un estudio pequeño, no tiene sentido que te metas de lleno con Unreal si solo vas a hacer un juego en 2D. Unreal te va a obligar a usar herramientas que no necesitas, te vas a frustrar y puede que acabes tirando de assets del marketplace solo para poder terminar tu proyecto, que por eso muchos juegos hechos en Unreal se parecen entre sí, porque los equipos acaban adaptándose al motor en lugar de hacer que el motor se adapte a ellos. Y sí, tu código funcionará, pero puede que no funcione bien, que es lo que le pasa a muchos juegos hoy en día. Por suerte hay alternativas, Unity, Godot, incluso motores personalizados, cada uno con sus ventajas, sus limitaciones, con su carácter, y ahí está lo bonito, no hay una respuesta correcta, solo una decisión que define la relación entre tú y tu obra. Porque un motor no hace magia, no convierte tus ideas en realidad por sí solo es una herramienta. Unreal es capaz de crear mundos enteros, pero también puede tragarse tu tiempo, tu energía y tu visión si no sabes por qué lo estás usando. Al final del día, el motor es solo el lenguaje. Lo que importa es lo que cuentas con él. Y los videojuegos, al igual que cualquier otra forma de arte, son solo el puente entre quien los crea y los juega.